La palabra de Dios dice, por digan lo siguiente conmigo. Cuando más débil soy, ¿qué pasa? Más fuerte me hago. ¿Estás de acuerdo en eso? Así es. No se entiende eso, mucho. Pero cuando empieza a tener experiencia de Juan Carlos y de Betty, la de Irma, la de nosotros como hija, sí, Martín, todos nosotros como familia, empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de que eso es algo poderosísimo, pero muy poderoso. Porque en tu debilidad, lo acaba de decir ahorita Irma, me daban ganas de llorar, ahorita ya no lloro. ¿Por qué? Porque ahorita yo sé que tengo mucha fe. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué ha pasado con nosotros? Efectivamente, está cumpliendo eso. Nos estamos haciendo cada día más fuertes. Porque en la debilidad que sentimos que ya no podemos, surge, ¿verdad?, la mano poderosa de Dios, como cuando rescató al apóstol Pedro, ¿verdad?, de que cuando se estaba hundiendo. Pedro se estaba hundiendo por causa de una cosa: perdió su mirada en el Señor Jesucristo, se distrajo. Las distracciones en nuestra vida nos hacen, ¿verdad?, que nosotros nos empecemos a hundir. Pero en su debilidad clamó al Dios Todopoderoso y dijo: Señor, sálvame. Fue el Señor Jesucristo de su rescate, ¿verdad? Y después Pedro pasa otra serie de cosas, a grado tal que Pedro tuvo que negar al Señor Jesús. Pasa una cuestión muy amarga en su vida espiritual. Resucita al Señor Jesucristo y le dice, ¿verdad?, que fuera a apacentar las ovejas. 3 veces se lo dijo, como reafirmando aquello que había negado 3 veces. ¿Y qué pasó con Pedro después? ¿Verdad? Sí tuvo algún tropiezo que vamos a ver más adelantito, pero aún así fue un hombre muy fuerte, un hombre, ¿verdad?, que impactó por su testimonio en su vida. Y por favor digan lo siguiente: tu gozo es ¿qué? Tu gozo es mi fuerza. Fíjense bien, hermano, lo que está diciendo, ¿sí? Por un lado dice, cuando más débil soy, está hablando de uno. Cuando más débil soy, ¿qué? Más fuerte me hago. Ahora vemos una cita bíblica maravillosa y poderosa. Dice, tu gozo es mi fuerza. ¿El gozo de quién? ¿Tuyo o de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Tu gozo es mi fuerza. Pues sí, es que tenemos, ¿verdad?, que tener muy contento a Dios para que sea nuestra fuerza. Amén. Amén. ¿Sí? Bien, vamos a la palabra de Dios. Esta tarde vamos a hablar un tema no tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, en el nombre del Señor vamos a tratar esta tarde todo esto. Quisiera que fuéramos todos a la palabra de Dios. Génesis 17. Génesis 17. Yo te escuché. Bien, ¿lo tienen? Génesis 17. Sí, cómo no. Sí, para honra y gloria a Dios. Vamos a hablar de este tema. Dice la palabra de Dios. Por favor, síganme con su mirada. Génesis 17, a partir del versículo número 10. 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Estas palabras se lo está diciendo el Todopoderoso a Moisés. Sí, perdón, a Abraham. ¿Sí? Se lo está diciendo a Abraham. ¿Sí?
Dice, este es mi pacto. Dice que sería, ¿verdad? 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 Dice mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice enseguida, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Por pacto qué, hermano? Perpetuo. ¿Sí se viene, hermanos? Por pacto perpetuo. Estamos incluidos ahí nosotros. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea que la circuncisión es algo muy poderoso, que todos los que estamos aquí la tenemos que tener, porque es un mandato de parte de Dios. Está diciendo, ¿verdad?, que es un pacto perpetuo. ¿Qué es lo que significa el pacto que hizo Dios? Dice, versículo 10, ¿verdad?, nos da una clave, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti, la descendencia después de ti, Abraham, será circuncidado todo varón de entre vosotros, ¿verdad? La circuncisión, ustedes se fijan que está en el capítulo ¿qué? 17 de Génesis. La pregunta aquí viene es, ¿cuándo le dio la orden a Abraham de que se circuncidara él y todos los demás? Antes de que le reconociera el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, que la justicia que había tenido Abraham le había contado, ¿verdad?, que su fe, le había contado por justicia. ¿Cuándo obedeció Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? ¿Cuándo obedeció al llamado de Dios Abraham? Antes de la circuncisión, ¿verdad? Estamos viendo aquí que cuando Dios llama a Abraham, ¿estaba qué? Incircunciso. Pues dice Dios, bueno, voy a hacer un pacto contigo porque tengo que, ¿verdad?, que poner algo muy especial entre mi pueblo, el cual tú vas a dar origen, un sello especial para que sea la identificación de una nación. ¿Sí se viene? La identificación de una nación. Viene Abraham, circuncida a todos los que estaban ahí en su casa, los que tenían descendientes, se circuncida a él. Para entonces, ¿verdad?, ya estaba ahí, ¿verdad?, Ismael ya había nacido, y Ismael ya tenía 13 años, a él también lo circuncidó. ¿Sí entienden ustedes lo que es el prepucio, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Es una orden, ¿verdad?, dice que a todo varón. Todo varón. El Señor le dice, ¿verdad?, y lo manda a llamar cuando tenía, ¿verdad?, esta condición. Abraham estaba incircunciso. Vamos al versículo 22, por favor. ¿Qué dice el 22? Dice aquí: y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. ¿Subió a dónde? ¿Otra vez? ¿Verdad? Hacia su morada celestial. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. O sea que es una cuestión física. Agarrar el prepucio del varón, ¿verdad?, cortarle la telita, ¿verdad?, y hacer eso que se llama circuncisión. Era Abraham de edad de 99 años cuando se hizo ¿qué? La circuncisión. Cuando circuncidó la carne de su prepucio. Era un anciano.
Era un anciano cuando hizo ese acto. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que es una orden de parte del Dios Todopoderoso, ¿verdad?, que se tiene que hacer. Vamos a Jeremías, ¿verdad? Esto viene siendo una identificación, porque la persona que no estaba circuncidada y que era de otro pueblo, les llamaban incircuncisos. Era una forma despectiva de parte de los judíos decirles a ellos: nosotros somos circuncidados, ustedes no, ¿verdad? Ustedes son paganos, nosotros no. Se hizo una forma ¿verdad?, de nacionalismo. Hablamos hace un ratito, Neto habló del nacionalismo, una identificación. Nosotros como mexicanos pudiera ser nuestra bandera, ¿verdad? Que nos identifica que somos mexicanos, porque bueno, tenemos una bandera. La otra de las condiciones, ¿verdad?, es tal vez, ¿verdad?, nuestro tipo de alimento, nuestras comidas que tenemos, que nos identifican y nos hacen ser, ¿verdad?, identificados en otras partes de la tierra. Otra forma de poder mostrar un nacionalismo, tal vez, ¿verdad?, que es muy conocido a nivel mundial, ¿cuál sería? Un traje de charro, ¿no? ¿Verdad? Los mariachis. Entonces empieza a haber identificación de nacionalismo. Los judíos se sentían, ¿verdad?, identificados, decían: somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos circuncidados. Todo varón a los 8 días tenía que ser circuncidado. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, veamos, ¿verdad?, aquí una parte, lo que dice 1 Corintios, vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a estar así, viniendo y regresando, ¿verdad?, del Antiguo al Nuevo Testamento para poder entender esto. ¿Vale? Ahorita seguimos. Sí, vamos por favor, a 1 Corintios 7. Vamos a 1 Corintios, capítulo número 7. Esto es tan extenso que, bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad?, entendible en esta tarde, con la bendición de Dios. 1 Corintios, capítulo 7, del versículo 18 y 20. Del 18 al 20. Cuando lo que vamos a leer ahorita es, ya estamos en tiempos del apóstol Pablo, en tiempo de los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo ya no estaba aquí en la tierra. El Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Pablo tuvo muchas dificultades en la cuestión de definir la circuncisión o no circuncisión. Estando aquí en la tierra, el apóstol Pablo se enfrentaba a unas discusiones terribles por causa de la circuncisión. La circuncisión fue un tema profundo de discusión. ¿Sí? Profundo de discusión. Aquí vemos en el versículo 18, dice el apóstol Pablo a la carta a los Corintios: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué dice, hermanos? Circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Qué dice, hermano? No se circuncide. Juntos, por favor. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que guardar los mandamientos de Dios. Versículo 20, por favor. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Sí? Vean ustedes, hermanos. Ya está hablando, ¿verdad?, de algo antiguo. ¿Esa es la orden de Dios que se tiene que circuncidar? Sí. Sí. Entonces aquí hay una contradicción. No. Miren, porque dice: Jesucristo te toca tu corazón y lo encuentras y dices: pero yo no soy judío, Padre. Sí. Soy incircunciso. Quédate como estás. Señor, pero no me tengo que hacer la circuncisión. Quédate como estás. Viene un judío
y conoce el amor de Jesucristo y se convierte y cree profundamente en Él. Señor, yo ya estoy circuncidado, ya me circuncidé. Quédate como estás. ¿Cómo fuiste llamado? Como te fuiste llamado, así quédate. Entonces parece que ser que había una contradicción, pero no la hay. No la hay. De que la orden que le dio Dios a Abraham, de que todo varón se tenía que circuncidar el prepucio, hermanos. Sí, el prepucio. Ahora sí nos vamos a Jeremías, por favor. Vamos a Jeremías 9, ¿verdad? La circuncisión era un modo de identificación de un pueblo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, ¿verdad? Existe. Los judíos actuales, hermanos, todos los judíos actuales, a todos los varoncitos, a los 8 días los circuncidan hasta este día. Hasta este día. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ellos están bien y nosotros no? No, hermanos. ¿Sí? Vamos a ir, ¿verdad? Poco a poco entendiendo todo esto maravilloso. Vamos aquí a Jeremías, por favor. En el capítulo número 9. Jeremías, capítulo 9, versículo 25 y 26. Nueve, 25 y 26. Juan Carlos, ¿no tienes Biblia? Si le puedes dar una Biblia de ahí, adentro está una mía. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ah, tengo una extra, ahí. Bueno, está bien. 9, Jeremías 9, 25, 26. Por favor, ¿me siguen con su mirada? Sí. He aquí, dice, que vienen días, dice, en que castigaré a todo, ¿qué? Circuncidado. ¿Y a quién más? Y a todos circuncisos. Dice bien, hermanos. ¿Cuándo está hablando? ¿En el tiempo de Pablo o en el tiempo antiguo? Antiguo. El tiempo de los profetas. El tiempo de los profetas dice que van a venir días. Está hablando del futuro. Está hablando del futuro. Ya Dios estaba anticipando de aclarar esto acerca de la circuncisión. Ya está metiendo a quién? A dos grupos. A dos grupos, dice aquí, en que castigaré a todo circuncidado y también a todo incircunciso. O sea, ¿cómo está, hermano Señor? Pero si es una identificación tuya, ¿cómo vas a castigar? Aunque esté circuncidado, y al que no está. Y bien, empieza a decir versículo 26, a Egipto. ¿Y a quién? Dice, ven hermanos, vean ustedes, aquí hay algo bien importante. ¿A quién? Dice, a Egipto. ¿Y a quién? Y a Judá. Egipto es un pueblo pagano o no, ¿sí? De ese tiempo. Sí. Pueblo pagano. Judá es un pueblo pagano. No. Está mezclando los dos. Vean ustedes, ¿verdad? Ahí hay dos pueblos, ¿verdad? Que están simbolizando a los circuncidados y a los incircuncisos. Dice a los hijos de Amón, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, o sea, donde quiera que estén, donde quieras que se encuentren, de todos modos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que si no hacemos algo que vamos a ver más adelante, seremos castigados. Estemos circuncidados o no estemos circuncidados. Y dice, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son, ¿qué? Incircuncisas. Y toda la casa de Israel, ¿qué? Es decir, circuncisa de corazón. Miren, hermanos, esto es triste. Dios Todopoderoso le pone algo, ¿verdad?, a los varones por medio de Abraham, y le dice, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Yo voy a hacer de ti una gran nación si me obedeces. ¿Qué dijo Abraham? Sí, Señor, yo voy. Y dice que eso que obedeció, dice que su fe que tuvo le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia. Entonces, que en ese momento Abraham ni siquiera sabía de esto. No sabía que tenía que ser circuncidado. Él estaba en esta posición. Yo voy, ¿sí? Yo voy. Entonces aquí está diciendo, si te circuncidas, está bien, quédate como estás. Si no te circuncidas, quédate como estás. Pero en el futuro, ¿verdad? Dice que tanto las naciones circuncisas o
la casa de Israel, que ya en ese tiempo también era un pueblo incircunciso. ¿Cómo era eso? ¿No se habían circuncidado a los 8 días de haber nacido? Sí, se habían circuncidado, pero eso era una cuestión física. A Dios lo que más le estaba interesando ya desde entonces era la circuncisión ¿de qué? Del corazón, hermanos, ¿verdad? O el simbolismo ahora es, ¿verdad? Nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Qué hizo Abraham para obedecer a Dios? ¿Qué le vio Dios a Abraham? ¿Le vio qué? Su corazón. Le dijo, no eres circuncidado, no puedes hacerme caso, ni te voy a llamar porque no estás circuncidado. No. Dios le vio a Abraham solamente su obediencia, su acto de fe que tuvo en ese momento para obedecer a la voz de él. Seguimos leyendo, por favor. Nos vamos a Romanos 3. Vamos al Nuevo Testamento. A Romanos 3, en el capítulo número 29, perdón, al capítulo 3, versículo 29 al 31. Bien, vamos entendiendo que es un mandato de Dios y dice que era un pacto perpetuo, hermanos. ¿Es pacto perpetuo hasta el día de hoy? Sí, sí es pacto perpetuo la circuncisión. Sí lo es. Pero ya nos empieza a dar un vestigio, ¿verdad? Ahí en el libro, ¿verdad? De que acabamos de hablar acerca, ¿verdad? De Jeremías, que dice que viene, ¿verdad? A castigar a los que tengan circuncisión y a los que no tienen circuncisión. Y nos vamos a Romanos en el capítulo 4, ¿verdad? Perdón, 3, discúlpeme. Como dice el Tito, de repente las neuronas, ¿verdad? Romanos 3, versículo 29. Ay, hermano, ¿verdad? Ya. Sesentones, pues ya. Versículo 29. Quiero que lean, por favor, versículo por versículo conmigo. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Aquí hay una cosa hermosa. Claro. Dios es uno solo. Ahí está. Ahí está Dios. Dios es también, Dios es desde el principio de los judíos, por medio de Abraham. Pero también dice que Dios es Dios para los gentiles. Donde estamos tú y yo. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora sí, fíjense bien, hermanos, ¿qué dice? ¿Por medio de qué nos justifica Dios? La fe. ¿Que tú, Abraham, estando aquí? Fe. Solamente su fe. Abraham solamente por su fe, aquí en esta posición, Dios lo justificó. Dijo, Abraham, eres el padre de la fe. Porque sin conocerme, nomás a mi voz, escuchaste, me oíste, obedeciste, dejaste a tu tierra, a tus parientes, dejaste, ¿verdad?, muchas cosas que tenías ya, pues ahora sí que ubicadas, hermanos. Era una persona ya grande para cuando Dios lo llamó. Salte ahí. La obediencia es lo que quiere Dios, solamente de nosotros, solamente obediencia. Abraham lo toma incircunciso y dice, ¿verdad? Dios es uno. Y Dios siempre va a justificar por la fe a los de la circuncisión y a los incircuncisos, ¿verdad? Versículo 31 lo leemos. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque estaba una discusión terrible para Pablo. Pablo tenía mucha dificultad por causa de la circuncisión. Él mismo se hace una pregunta, ¿estoy invalidando la ley? ¿Cuál ley? Pues la que había puesto Dios por medio de Abraham. Y dice Pablo, en ninguna manera. Porque Dios, ¿qué? Es uno. Dios es uno solo para circuncisos e incircuncisos. Y ahí viene lo hermoso de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay ni esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque todos somos, ¿qué?
Uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea que en ese momento dice, ya no hay, ¿verdad? Diferencias para mí, no, todos igual, todos absolutamente igual. Saltamos al capítulo 4 de Romanos, por favor. En el versículo 7 habla, yo les recomiendo después tranquilamente que vean en sus casitas, ¿verdad? Todo el libro de Romanos 2, 3, 4. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Sí? Aquí viene una bienaventuranza del Antiguo Testamento. ¿Sí? Viene bien, hermanos, ¿eh? Viene una bienaventuranza referida por el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, se la trae y la pone y la incrusta, ¿verdad? Cuando hace la carta al libro de los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Eran circuncisos o incircuncisos. Eran ¿qué? Incircuncisos, ¿sí? Eran incircuncisos. Sin embargo, de aquí, ¿verdad? Está hablando de una manera hermosa, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Te pregunto, ¿eres bienaventurado o no? Yo sí soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo esto en mi vida, ¿sí? ¿Sí? Ya, ¿verdad? Todas mis iniquidades, Dios ya me las perdonó. Ya me las perdonó. Porque Dios es un Dios perdonador. Dice, ¿y cuyos pecados son qué? Cubiertos. Dice, ya no me acordaré jamás de lo que hiciste. Jamás te voy a acordar. Es una promesa, ¿verdad?, que está desde el Antiguo Testamento. Versículo 8, juntos, por favor. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Somos bienaventurados? Sí, somos bienaventurados. Vean, esta promesa viene del Antiguo Testamento y entonces hace una pregunta el apóstol Pablo en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y se pregunta, dice, ¿esta promesa es para un grupo o para otro grupo? ¿Para los dos? Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada la fe a Abraham por justicia? ¿Sí? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo estaba Pablo? Dice incircuncisión. Y aún así Dios dice, tu fe te cuenta por justicia. Y tienes la promesa esta que acabamos de leer. Bienaventurado el varón a cual, ¿verdad? El Señor no inculpa de pecado. Dijo Abraham, sí, todo, totalmente, eres el padre de la fe. Y por medio de ti, ¿verdad? Hay una nación grande que está esperando al futuro. Y ese pacto es perpetuo, es perpetuo. Versículo 11, esta es la clave acerca de la circuncisión, hermanos, esta tarde. ¿Y recibió quién? ¿Quién recibió? Abraham. Dice, y recibió, vamos a poner entre paréntesis, Abraham, y recibió Abraham la circuncisión, ¿como qué, hermano? Como señal. Una señal, es una señal. Como señal, ¿verdad? ¿Como qué? Un sello de qué? ¿De quién? Hermano, ¿quién? De la fe, la justicia de la fe. Fíjense cómo remata Dios. Dice, Abraham, me obedeciste, te llamé, me gustó, eres justo, tienes justicia. Y el sello que te voy a poner, ¿verdad?, es la circuncisión. La circuncisión es el sello que viene siendo el que tú eres mi pueblo. Y que va a darte una identificación a través de todas las naciones. Nosotros, hermanos, tenemos que tener la circuncisión. Seguimos, repetimos otra vez. Y recibió, juntos por favor, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tú mandaste estando aún incircunciso, para que fueses padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, ¿estamos aquí o estamos acá ahorita nosotros? A la izquierda. Físicamente. A la izquierda.
Estamos aquí, ¿verdad? De una manera física estamos aquí, ¿verdad? Pero en esta posición está hermosa también. Estamos circuncidados. Sí. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces aquí dice Dios, Dios le dio la circuncisión a Abraham como una señal. Esta es la señal para el pueblo judío. Tienen que ser circuncidados. Tú eres el papá, ¿verdad?, de todos los creyentes no circuncidados. Todos los que han, a través de los siglos, que se fue predicando la palabra de Dios, salieron mucha gente que creyó en el Señor Jesucristo. Y a todos ellos desde el principio que creyeron en Jesucristo les fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque obedecieron al Señor Jesús. Leemos el 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy bien, aquí una cosa hermosa. Entonces, Abraham está en su pueblo, lo llaman, ¿verdad? Y hace un recorrido de fe tremendo que dice que nosotros tenemos que imitarlo, a pesar de que no estemos circuncidados, ¿verdad? Antes de que fuera circuncidado Abraham, aquí dice que hizo, ¿verdad?, un tremendo recorrido, y que dice que esas pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham, nosotros también las llevemos a cabo. A Dios le interesa mucho la obediencia, número uno. Sí. Número uno. Porque en ese momento tú puedes empezar a abrir lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, ¿verdad? En Jeremías leímos que los judíos en ese tiempo del Antiguo Testamento estaban incircuncisos. ¿De dónde? ¿Del prepucio o del corazón? Estaban incircuncisos en el corazón. ¿Qué decían? No, oye Señor, pero ya me circuncidé. No, te falta algo. Tienes que circuncidar tu corazón. Tienes, ¿verdad?, que abrirlo. Tienes, ¿verdad?, que quitarle eso malo, eso duro, eso que tienes encallecido, para que pueda entrar alguien muy especial. ¿Quién? El Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Así es, amén. No puede entrar el Señor Jesucristo mientras tú no tengas obediencia. Sí. Tenemos que tener eso, ¿verdad?, para que Jesucristo habite en nosotros, que abramos la puerta de nuestro corazón y que pueda Él entrar, que esté con nosotros. Seguimos leyendo. Vamos, ¿verdad?, a Gálatas. También el libro de Gálatas se los recomiendo que lo lean muy tranquilamente. Parece que Pablo estaba, ¿verdad?, empecinado en que todos supieran lo que significaba la circuncisión. La circuncisión es vital, hermanos. Es vital. Porque hay que obedecer, ¿sí?, aunque estemos en esta posición físicamente, pero en nuestro corazón lo tenemos que circuncidar. Gálatas capítulo 2, por favor, versículo número 3. Me siguen, por favor. Pablo estaba allá en Galacia y escribe esta carta. Pero el versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, ¿qué pasó? Fue obligado a circuncidarse. O sea, aquí hay un problema. Los judíos que existían en ese tiempo en el territorio, ¿verdad?, de todo el Mediterráneo, estaban exigiendo judíos convertidos al cristianismo, y habían sido circuncidados por medio de la ley del rito de Moisés, ¿verdad? Ellos exigían que todos los creyentes convertidos al Señor Jesucristo tenían la obligación de circuncidarse. Y Pablo dijo: no, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, porque no era un judío, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4, juntos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad, que tenemos en quién, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a la esclavitud. O sea, decían, se tienen que circuncidar.
Los judíos del tiempo del Señor Jesucristo decían, tienen que circuncidarse el prepucio, no el corazón. Ellos ni siquiera les importaba el corazón, decían el prepucio. Entonces dice el apóstol Pablo, es que esos que han entrado encubiertamente, hipócritamente, ¿verdad?, a las congregaciones, nos quieren, ¿verdad?, inducir, ¿verdad?, a que nosotros, ¿verdad?, no tengamos la libertad que tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Ya tenían libertad? ¿Quién nos hace libres? Cristo. Dice, ¿conoceréis la verdad de qué? La verdad os La hará verdad libres. libre. ¿Quién nos puede hacer libres solamente? Libre solamente el Señor Jesús. Así es. En ese tiempo esas congregaciones tenían la libertad, pero había muchos que decían, circuncídense. Dice, no, mi Tito que está conmigo siendo griego, lo he obligado a que se circunciden. Dice, les quiero decir algo. Yo soy fariseo de fariseos, les dijo el apóstol Pablo. Y fui circuncidado en lo octavo día. Sin embargo, ¿verdad?, no obligado a nadie que se circuncide. Él, ¿verdad?, sabía bien claramente que la cuestión física no era lo importante. Por favor, vayamos. Dice que, ¿verdad?, los que entraban encubiertamente, el único objetivo era reducirnos ¿a qué? A esclavitud, a que nos metieran en la esclavitud. ¿Cómo? Pues sí, es que era una cosa física, que ya no era. Ya no era. Versículo 7, vamos a leer unos versículos de aquí, del capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la ¿qué? De la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Fíjense bien, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy encomendado a predicarles a los incircuncisos. Pedro está encomendado a predicar ¿a quién? ¿Estos quiénes eran los circuncisos de aquel tiempo, hermanos? Los judíos. Los judíos. Dice Pedro, tú encárgate de los judíos. Yo me encargo, Dios me ha dispuesto que yo me encargue de los no judíos, los circuncisos. Versículo 11. Cuando Pedro, por eso les decía que este es un poquito así como, ¿verdad?, un tropiezo que tiene el apóstol Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjense bien, Pedro, siendo judío, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿a quiénes? A los de la circuncisión. Pedro decía, pues sí, Dios ya aceptó a los incircuncisos, pero cuando veía que había judíos, se apartaba de los incircuncisos. Decían, no, pues sí, los conozco, pero pues ahorita no me puedo mezclar con ellos porque me van a ver los de la circuncisión, los judíos. Les tenía miedo. Versículo 13. Y en su simulación, ¿quién simulaba? El apóstol Pedro. Simulaba. Sí y no. Sí y no. Sí y no simulaba. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, ¿qué dice, hermanos? Siendo judío, juntos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ay, hermano, en ese tiempo estaba terrible la cosa. Un hombre que caminó con el Señor Jesús, que comió, que era de su grupo, de verdad, privilegiado, cerquita. El Señor Jesucristo ya no está. Sin embargo, ¿verdad? Él estaba como que estaba presionado por los demás judíos convertidos al cristianismo. Estaba siendo presionado de que se tenían que, ¿verdad?, judaizar. Todos aquellos que estaban, ¿verdad?, siendo incircuncisos. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿para qué?
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie que haga obras de la ley. O sea, que diga, me quiero salvar, ¿verdad? Porque quiero, ¿verdad? Pues tener, ¿verdad?, en observancia de la ley. No nos podemos salvar. ¿Sí? Aquí está diciendo, nadie se puede salvar por las obras que hagamos. Versículo 21, por favor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, ¿quién murió? Cristo. Hermanos, por lo demás, no tiene caso entonces Jesucristo. No tiene caso. Dice aquí bien claramente, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir? Viéndonos otra vez a Abraham, que Abraham, cuando Dios lo llama, no conocía nada de qué, de la ley, no conocía nada de la ley, hermano. ¿Por qué Dios lo toma en cuenta? Por su gracia. Por su gracia. Lo toma en cuenta. Después le da una señal y dice, sí, tienes que circuncidarte tú y todos los demás. Tienes que circuncidar. Porque es una identificación, es una señal, ¿verdad? Y es el sello, ¿verdad?, de la fe, de tu fe, que te va a dar la justicia. La justicia es un sello, es como el remate de parte de Dios. ¿Sí? Nos vamos a Gálatas 5. Por favor. Gálatas 5, en el versículo del 1 al 6. Leemos juntos. Gálatas 5, del 1 al 6. Juntos, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué consejo nos da Pablo aquí? Que estemos firmes en la libertad que nos ha dado solamente el Señor Jesucristo. Firmes en la libertad, ¿sí? No estés sujeto otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál yugo? He aquí, juntos, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Nada. Es que estaba la cosa bien difícil para el apóstol Pablo. Presión. Circuncida a los gentiles que se están convirtiendo. Circuncídalos. Decía Pablo, no, de nada sirve, ¿por qué? De nada te va a aprovechar Cristo. Nada te va a aprovechar Cristo. Y aquí atrás estábamos leyendo, ¿verdad? Que decía, ¿verdad?, que entonces por demás murió Cristo. Entonces por lo demás murió Cristo. No tiene caso. Seguimos leyendo. Pues seguimos en el versículo número 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, ¿qué?, A guardar toda la ley. O sea, si en la actualidad un judío se está circuncidando, actualmente, ¿está haciendo mal, hermanos? No está haciendo mal. Judío, porque es judío. Es un judío, claro. Es un judío. Dice aquí, vean ustedes otra vez. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caemos de la gracia. Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que son la fe que obra por el amor. Nada más. Eso es lo que le interesa, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Vamos a Gálatas 6. En adelantito nos vamos al versículo 11. 6:11. Gálatas 6:11. Si vamos entendiendo, hermanos, A ver. lo que es la circuncisión. ¿Tenemos que tener circuncisión? Sí. Pero la física es el problema.
¿Sí? Esta es. Ahorita vamos a llegar, ¿sí? Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar todavía a unas cosas muy hermosas todavía. Capítulo 6, versículo 11 al 13. 11 al 13. Otra vez lo vamos a leer, por favor, ¿sí? Sí. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Estaba ya muy difícil su vista del apóstol Pablo y tenía que ser una letrota grandota, pues para que lo pudiera leer también. Dice, versículo 12: todos los que quieren agradar y hablarle, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Cuál era el motivo que estaba en la presión? Pues que muchos decían, nos van a perseguir los judíos si no nos circuncidamos. ¿Los persiguieron? Sí, los persiguieron, los judíos persiguieron a los cristianos. Ahora pregunto, hermanos, ¿quiénes fueron los primeros convertidos al cristianismo? ¿Los incircuncisos o los circuncidados? Los circuncidados fueron los primeros cristianos. ¿Y dónde estaban? ¿Fuera o dentro de Israel? Dentro de Israel. Entonces viene, ¿verdad? Aquí. Y ellos, ¿verdad? Están cuidándose. Dice Pedro, pues sí, yo sí quiero comer con los gentiles, me quiero reunir con ellos, pero ahí vienen mis hermanos judíos y pues ahorita discúlpenme, pero ahorita como que no los conozco. ¿Sí? Dice, tú siendo judío, dice, comes como gentil. ¿Por qué? Porque le gustaba. Porque a él se le dio una revelación del cielo, ¿verdad? Donde había una serie de animales que estaban prohibidos para los judíos comérselos. ¿Sí? Y en esa revelación Dios le estaba diciendo, tú ya no puedes despreciar a ningún ser humano. Todos, ¿verdad? Entran, ¿verdad?, dentro de la salvación, sean circuncidados o no sean circuncidados. Pedro sabía cómo estaba, ¿verdad?, todo el lineamiento de la orden de Dios en un sentido espiritual. En el versículo, ¿verdad?, dice que la única causa, en el versículo 12, que querían agradarse era porque no querían padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es que decían, este ya se circuncidó. Entonces sí, ya se ha circuncidado, ¿verdad? Hay problema. Versículo 13, juntos, porque ni aún los mismos que se circuncidan, ¿qué? Guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino que una nueva creación. Nada vale. La cuestión física. Muy bien, vamos a entrar al sentido espiritual de la circuncisión. Increíble que el Antiguo Testamento haya hablado de esto. Deuteronomio 30, ¿sí? Nos vamos a Deuteronomio, en capítulo número 30, versículo número 6. ¿Cuál era el problema en tiempos de Pablo, en tiempos de los apóstoles? La circuncisión física. Pero en la antigüedad vio Dios que los judíos, a pesar de que eran circuncidados físicamente, su corazón estaba terriblemente cerrado, muy duro. ¿Cuántas veces desobedecieron los judíos a Dios? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces hizo Dios el poder demostrado a ellos? Su demostración de su amor. Muchas veces. Y ni así les bastaba a los judíos. Los judíos eran rebeldes. Entonces dijo Dios, y viene, ¿verdad?, por medio de Moisés, y Moisés ¿sí entiende? Moisés sí entiende. Capítulo 30, ¿verdad?, en el versículo
perdón, es 6. 6, ¿sí? 6. Deuteronomio 30, versículo 6. ¿Juntos? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿a fin de qué? De que vivas. Miren, en el Antiguo Testamento está diciendo, es que yo les di una señal. No está funcionando en ustedes. Ahora, aquel que quiera estar conmigo, se tiene que circuncidar su corazón, ¿sí? Entonces, esto, ¿verdad?, es poderoso, porque dice, ¿verdad?, que debemos de amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma al Dios Todopoderoso, con el único motivo de ¿qué? De que vivamos, de que tengamos ¿qué? La salvación. La salvación ya se estaba predicando desde entonces, ¿sí? Pero viene, ¿verdad?, y dicen, no, Señor, esto está muy difícil está. Y en el versículo 14, 30-14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿para qué? Para que la cumplas. La palabra, ¿verdad?, dice que está muy cerca de nuestra boca y de nuestro corazón, para que la llevemos a cabo. Por eso es tan importante que tú ores. Es tan importante que tú, ¿verdad?, leas y lo digas en voz alta. ¿Para qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú lo dices, no es una simple frase, es algo de poder en la cual se te va metiendo a tu corazón, ¿sí? Va entrando, ¿verdad? Se te va haciendo una forma de vida y dices, sí, Señor, tengo este problema, pero no lo puedo en ti, Jesucristo, que me fortaleces. Porque cuando más débil soy, más fuerte me hago. Me gozaré en ti, Señor, ¿verdad? Me deleitaré en ti, porque tú me concederás las peticiones de mi corazón. ¿No lo dice así el Salmo? ¿Sí? O sea, en momentos de angustia, decir, no tengo ganas de cantar, no tengo de alabar nada, ganas de alabar a Dios. Sí me voy a hincar a hacer oración, pero dice, deleítate en Dios. Deleítate. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿verdad?, el deleite, ¿verdad?, en ese deleite dice que Dios se agrada y que, ¿verdad?, viene el efecto de que Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón, a pesar de todos los problemas. ¿No? De ti, ¿no crees? ¿Verdad que sí? Así yo es, lo he visto, amén. yo lo he visto. Gloria a Dios, lo he visto. ¿Cómo, verdad? Digo, sí, Señor. ¿Y saben qué digo? Señor, hace un momento estaba diciendo a la hermana, Irma dijo, la semillita de grano de mostaza, ¿verdad? ¿Sí? La fe es una cosa muy pequeñita. Dice, si supieran que ese tamaño de fe que tuviéramos es tremendo y poderoso. Uy, hermanos, no tenemos casi fe, pues. Entonces pedirle a Dios que nos dé nuestra fe como un grano de mostaza. Hermanos, de verdad no hay, ¿verdad?, cosas que Dios nos pueda hacer por esa causa de fe. Ese tamaño de fe que lleguemos a tener. Por eso tenemos que clamar a Dios diciéndole, Padre, dame por favor fe como un grano de mostaza. ¿Sí? ¿Lo creen ustedes eso que puede ser? Sí, puede ser. Lo puede ser. Bien, hermanos, vamos aquí a Levítico 26, 41. Más atrás. Levítico 26, versículo 41. ¿De qué? Levítico 26, 41. ¿Lo tiene? Sí. Juntos, por favor. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón circunciso y reconocerán sus pecados. El corazón. En la antigüedad, Dios Todopoderoso ya estaba
muy interesado en que nosotros abriéramos nuestro corazón, que nos circuncidáramos. ¿Sí? Nos regresamos, por favor, a Jeremías 4. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 4, 3. ¿Sí? 4, versículo número 3 y 4. Vamos a leerlo también juntos. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre ídolos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio ¿de dónde? De vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí ya Dios dice, sí, el prepucio. ¿Se acuerdan quién pidió una cantidad de prepucios para que, verdad? Pues ahora sí que le pidieron una cantidad de prepucios de los enemigos y fue y mató a muchos enemigos. Le trajo los prepucios. ¿Se acuerdan quién fue? Ese personaje. ¿Sí? Le dijeron, sí, solamente se te va a considerar si me traes prepucios de tantos enemigos. Y fue y lo hizo. Prepucios, pero de los incircuncisos, de incircuncisos, no de gente judía. Aquí viene y dice, no, ya no es, ¿verdad?, circuncidar el prepucio de la parte viril, ahora es que circuncides el prepucio de corazón. Y vean ustedes, esta cita está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está diciendo que se tenía que circuncidar todo varón. Ahora sí, ¿en dónde? En su corazón, en su corazón. El versículo, ¿verdad? Vamos aquí al Nuevo Testamento. Vamos a Romanos 2, por favor. Estamos en el sentido espiritual de la circuncisión. Romanos 2, versículo 25. Qué bonito. Les voy a pedir permiso de leer solo. Voy deteniéndome en algunas partes. Versículo 25 dice, sigan, por favor. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. O sea, miren, vean, ¿se aprovecha la circuncisión física? Sí, los judíos lo están haciendo, hermanos. Pero ellos tienen que observar ¿qué? La ley. Toda la ley. Toda la ley. Por eso los judíos tienen un apartado especial. Y dice, sí, tú eres judío, sí. Circuncida a los niños a los 8 días. Pero como eres judío, tienes que observar toda la ley. Toda la ley. Dice, si en verdad la circuncisión, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas ¿qué? La ley. Pero si eres transgresor de la ley, ¿por qué cosa, hermano? Que se haga transgresión de la ley, ¿verdad? Tu circuncisión viene a ser circuncisión, aunque sea que tenga la circuncisión física. ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento, muchas leyes muy difíciles. Jesucristo vino y les dijo, ustedes no son capaces de llevarlas a cabo. ¿Por qué se les quieren imponer? Ustedes no. Ustedes han violado casi toda la ley. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro, dice, yo no me circuncidé, pero si guardo la ley, tengo circuncisión, aunque no física.
Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28, quiero que me ayuden a leer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué cosa tan bonita, ¿verdad, hermanos? ¿Lo repetimos? Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Te alaba, dice, sí, es hijo, ¿verdad? Tú eres un judío. Eres un judío. Porque tienes la circuncisión que yo estoy deseando de ti en este momento. Tienes la circuncisión del corazón. La del corazón. Y por eso dice, ¿verdad? Aquí, la alabanza no viene de los hombres. Dios, ¿verdad? Nos va a alabar porque tengamos circuncidado el prepucio de nuestro corazón. ¿Sí? Para que pueda habitar Jesucristo. No puede evitar si no hay, ¿verdad?, una apertura de ese corazón, si no hay una circuncisión. Si entendemos que ahora, por eso está inválida la ley que le dio, la señal que le dio Dios a Abraham, no está inválida. Pero Dios dice, sí, sigo queriendo la circuncisión, pero ahora ya no es del prepucio de tu glande, sino ahora es el prepucio de tu corazón. ¿Sí? Porque entonces en ese momento, ¿verdad?, viene la alabanza de parte mía, no viene de los hombres. Los hombres no te van a alabar nada, que te circuncides o que no te circuncides. Pero de Dios sí, cuando ve tu corazón, ya lo vino a hacer, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, lo maravilloso de esto, ¿verdad?, que viene siendo ya una situación espiritual. Nos vamos a Colosenses, por favor. 2. ¿Ya se cansaron? No. Colosenses 2. Aunque ya se cansaron, les tengo una mala noticia. Te van a tener que aguantar. Todavía un poquito. Colosenses 2, 8. Aquí esto está hermoso y extenso. Mirad que nadie, juntos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo tiene que ser según Cristo. Todo tiene que ser de acuerdo a él. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pregunto, ¿Jesucristo se circuncidó, hermanos? Sí. Era judío. Él es el único sacrificio. Ya no hay corderos. Es un sacrificio por la eternidad único y total. Ya no tiene que haber otro sacrificio para la salvación, más que el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero aquí dice algo hermoso. Nosotros, ¿verdad?, estamos circuncidados, ¿verdad?, por medio de la circuncisión del Señor Jesucristo. Lo vamos a repetir. 11. En él, en Jesucristo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo.
Ese que sigue. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿Sí? Vemos aquí cómo viene, ¿verdad?, Él haciendo las cosas más hermosas. Vean ustedes lo que dice el versículo 3, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo aquello, hermano, ¿sí? Que en un momento dado hay congregaciones en este momento que le hacen caso mucho, su doctrina es el vegetarianismo. Tienen la Biblia, hermanos, ¿eh? Tienen la Biblia. Pero dicen, no puedes estar en nuestra congregación si no dejas de comer carne y te haces vegetariano. Tienes que hacer de acuerdo a lo que Dios dice en el origen, que nos dio la alimentación, ¿verdad?, especial. Dio Dios la alimentación especial para que vivamos bien. Sí, ahí está. Pero aquí dice, nadie te tiene que juzgar por comida o por bebida. Nadie. Ni por luna nueva, días de fiesta o días de reposo. Dice que todo eso es una sombra de lo que va a venir. Pero quien nos tenemos que fijar es en el cuerpo de quién? De Cristo Jesús. Nos tenemos que fijar en el cuerpo de Jesucristo, que Él viene a ser por nosotros. ¿Sí? Esto, versículo número 23, nos saltamos hasta allá. Juntos. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? O sea, hermanos, sí tienen valor, dice que sí tienen, ¿verdad? Todas esas cosas tienen, la verdad, cierta reputación. No es que sean tan malas. Pero como decía, bueno, yo lo que quiero en este caso es, tú naciste circunciso, quédate circunciso. Hay judíos que dicen que creen en Jesucristo, que se queden circuncisos. No hay obligación. Pero si quiero de ti, seas judío o seas gentil, si quiero que te circuncides en tu corazón, ¿sí? Pero sí que es lo duro. Hermanos, muchos todavía estamos en ese proceso de quitarnos la dureza. Hace un rato me platicaba una persona en la mañana y decía, dice, pues es que la verdad, ¿cómo se me revuelve el estómago? Como decía la hermana Claudia, ¿cómo se me revuelve el estómago? Ahorita que estaba platicando ahí me acordé que esa persona me decía, ¿cómo se me revuelve el estómago, verdad, cuando veo a esa persona? Digo, pero tú me dijiste hace poco que ya la habías perdonado. Y se empezó como así, a desequilibrar. Le digo, es que tú me dices que ya la habías perdonado, entonces no la has perdonado. Porque si se te sigue revolviendo el estómago, cuando ves a esa persona, es porque todavía el perdón, lo dijiste de palabra, pero no lo dijiste de qué? Corazón. Y ahí es donde viene la cuestión de la circuncisión, hermanos. No hemos circuncidado el prepucio de nuestro corazón. Porque cuando nosotros tenemos un corazón ya, ¿verdad?, más así a la voluntad del Señor Jesucristo,
las cosas que pasan en nuestra vida, de verdad que dejan de tener, algunas cosas ya no tienen importancia. Las pasamos por alto, como por ejemplo las ofensas. Pasamos por alto, ¿verdad? Los desprecios. Pasamos por alto, ¿verdad? El que nos ignoren. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso lo dice el Salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nosotros tenemos que entender que las cosas que a veces nos afectan es perder nuestro tiempo inútilmente. Nuestra vida es tan cortita, hermanos, que nos estamos todavía enfrascando en cosas pasadas, que nos atormentan, y eso hace, ¿verdad?, lógicamente, que perdamos mucho de nuestra vida, cuando nuestra vida es tan cortita. Vamos a disfrutar, y la única manera de disfrutar y estar alegres solamente es en alguien. ¿En quién? Cristo Jesús. Amén. Amén. Así sea. Dice, vamos a orar. Bendito seas, Señor. Gracias. Dios maravilloso, te doy la honra y la gloria en esta tarde junto con mis hermanos. Bendecimos tu santo nombre, mi gran yo soy el que soy. Bendito y santo es tu nombre, Padre. Invocamos tu nombre santo, buscamos tu rostro, Padre. Nos humillamos delante de tu bendita presencia, Señor. Queremos que nos ayudes a que nos apartemos de todas aquellas cosas que no nos causan bien, Padre. Queremos que nos ayudes, mi Dios, cada día más, a que por medio de la circuncisión tuya ya tenemos la circuncisión, Dios, en nuestro corazón. Pero ayúdanos, Padre, a perseverar, a que cuando llegue la realidad y la prueba de que debemos demostrar, Señor, a las otras personas que realmente tenemos un corazón circuncidado, es cuando damos tu bendita voluntad delante de ellos. Gracias, papito. Gracias por todo eso. Bendecimos a nuestros hijos, a mis hermanos aquí presentes, a nuestros familiares, a aquellos que no pudieron venir esta tarde. Donde quiera que se encuentren, Padre, bendícelos grandemente. A todos que amamos profundamente, mi Señor. Bendito sea, Señor. Por todas, damos la bendición grande, Señor, en este momento, Padre. También porque estamos contentos, Señor, de haberte rogado y suplicado, y seguiremos haciéndolo, Padre, por todas las necesidades que tenemos en nuestra iglesia. Por Cindy, por Galita, gracias por Israela, gracias por Susi, gracias, Padre, por mi hija, gracias por mis padres, gracias por mis hermanos carnales, gracias por mis cuñados, gracias por todos mis parientes, por mis sobrinos, gracias, Padre, por nuestros nietos, gracias por mis hermanos, mi Señor, que son mis hermanos, los que están aquí, Padre, y los que están ausentes, junto con sus familias. Bendito seas, en el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén.